Bienvenidos una vez más a este programa de preguntas y respuestas de cine donde semana tras semana intentamos arrojar un poco de luz sobre alguna de las dudas que ustedes plantean, no siempre diciendo lo que hay que decir o lo que quizá sea lo más correcto, lo que nos sale. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hola, Seba, ¿cómo Seba? andás? ¿Todo bien? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ¿y vos? Bien, tranquilo, acá esperando la primera pregunta. Perfecto. Seba, ¿Clint Eastwood actor o director? Elegí una. Clint, si es director o actor, ¿Cuál le preferís? ¿qué prefiero de las facetas de Clint Eastwood? Exacto. Clint Eastwood es una personalidad muy importante en la historia del cine, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, que es donde ha desarrollado su carrera. Y como director, hay que decir que a fuerza de trabajo logró llegar mucho más lejos que como actor. Es un actor, es una estrella de cine, es mucho más que un buen actor o que un actor correcto. No se puede mensurar con esos términos, pero hay que decir que como director es el último gran clásico del cine norteamericano. Así que lo elijo como director. Segunda pregunta del día. Perfecto, Seba. Acá te preguntan, ¿qué tienen más en común el cine, el teatro y la tele? ¿Y cuál es el punto que más los separa? Buena pregunta, excelente pregunta. Había una muy parecida, alguien me decía cómo se vinculan las series con el cine y esto de alguna manera es una especie de mejor formulación de esa idea. Lo que tiene en común, yo supongo que cuando refiere a televisión está hablando de series de televisión, no de televisión esto o cualquier tipo de expresión distinta. Lo que tiene en común es la narrativa. La narrativa se ha expresado a través del radioteatro, a través de la literatura, a través de la poética, a través de justamente del teatro, de la televisión y del cine. O sea, si hay algo que puede aunar de alguna manera estas disciplinas, que tiene cada una su modo, sus normas, su estilo, es la idea poética aristotélica, podríamos decir, la idea de estructura dramática, la idea de 3 actos en algunos casos, en otros no, o en tal caso entrar en crisis y discusión con estas narrativas, pero la noción o la ambición narrativa. Y lo que tienen diferente en cada caso, podríamos decir que, bueno, en el caso del teatro es una obviedad, es que es evanescente, que el teatro se fuma, que es en vivo, que dura lo que dura. En el caso del cine, que es un lenguaje constituido a través de la progresión de encuadres para lograr sentido, que eso también podríamos decir que pasa en la serie de televisión, pero las obras cinematográficas, el lenguaje cinematográfico implica, digamos, quiero decir, la historia se cuenta en una determinada cantidad de tiempo y es una obra en sí misma. El mundo de la serie de televisión va fluctuando y tiene una movilidad, por así decirlo, muy distinta, y además está hecho para ser apreciado, no sé, desde esto hasta una pantalla de televisión. En ese sentido, la mayoría de las veces se toma en cuenta esa proporción para definir los tamaños de los planos o definir la cantidad de planos que va a haber o cómo llamar la atención del espectador. Alguien decía que la televisión se podía escuchar y se podía entender y que el cine sí o sí necesitaba ser visto para ser comprendido, o lo estrictamente cinematográfico necesita ser visto para ser comprendido. Cuanto más pasa esto, más cine hay. Cuanto más hay del otro, más televisión hay. Esas más o menos serían la diferencia. Tercera pregunta del día. Seba, ¿pensás que el cine es objetivo y el gusto es subjetivo? Pienso, el cine es objetivo y el gusto es subjetivo, así dice. Sí. El gusto siempre es subjetivo. Uno tiene lo que tiene lo que tiene en su sensibilidad, tiene lo que tiene en su historia, tiene lo que tiene en la constitución de su personalidad. Después uno tiene deseos de hacia dónde quiere ir. Cada uno de nosotros, digo, somos lo que fuimos, lo que somos y lo que queremos ser al mismo tiempo. En esas nociones de dónde vengo, quién soy y a dónde quiero ir, me vinculo con la literatura, con la música, con el teatro, con el cine, o con la vida, o con la otra gente, en consecuencia. Y esos parámetros son personales, ¿no? A veces coinciden esos parámetros con grandes momentos de cualquiera de estas disciplinas.
por otra parte, existe un saber que puede, alrededor de un canon establecido por una academia o algo similar, qué es lo bueno, qué es lo malo. Sí, puede existir. Ahora, a uno tiene que importarle eso a la hora de enfrentarse a una obra. Esta obra es muy buena, me dijeron. Entonces yo tengo que no ser menos y ya decir, a mí también me parece muy buena. La mayoría de la gente, lamentablemente, y más en estos tiempos que corren, se maneja así. Leyendo qué se dijo de, pensando qué decir de, se dice lo dicho, se piensa lo pensado, se habla lo hablado. Y eso conspira de alguna manera contra la posibilidad de vivir una experiencia personal con cada obra. Entonces la mayoría de las personas vamos por ahí viendo qué se ha dicho en el podcast de nuestra preferencia, qué dice la persona de nuestra preferencia, qué dijeron los que más saben de nuestra preferencia y construimos a través de eso nuestra propia opinión. No está mal pensar qué pensó otro y replantearse cosas, pero renunciar de cuajo a la experiencia de qué me pasó a mí, más allá de lo que diga esta persona que tanto sabe o tanto me gusta escuchar. Yo tengo un montón de personas que me gusta escuchar y que saben un montón, un montonazo. Y muchas veces piensan o sienten lo contrario, que yo con una película, con un libro, viven otra cosa de la que me pasó a mí. ¿Y cómo tomo esto? Me da mucha alegría, en primer lugar, porque me propone vivir dos veces la obra. Lo que me pasó a mí y lo que le pasó a esta persona que me encanta cómo piensa, ¿sí? Y ustedes me dicen de otro lado, pero está diciendo lo contrario, ¿no te hace sentir mal eso? Me otorga otra dimensión. A veces me ha ayudado a repensar lo que me pasó a mí, a veces no cambié lo que pensé yo, a veces lo modifiqué un poco, pero trato de que existan dentro mío las dos cosas. Digo, buscar ser reafirmado a través de la opinión de otro o legitimado a través de la opinión de otro es un mal de este tiempo. Uno casi que va a ver las películas como si fuera una inversión ver una película. Hay un pequeño recorte de un programa que hago que se llama California Secreta, donde estoy con un saco rojo diciendo que hay que ver películas malas si uno ama el cine. Y abajo me pone, no, estás loco, lo caro que está el cine, yo quiero ver lo bueno. Si uno ve a lo largo de su vida solo películas buenas, se está perdiendo una experiencia muy importante. ¿Qué quiero decir? Siempre es más lindo ver una película buena o que nos ha gustado o que hemos sentido que ha valido la pena. Ahora, parte de la experiencia de ver películas, de leer, de ir a un recital, de ir a ver una banda que uno no conoce, de ir a una cita, es llevarse un desencuentro. Digo, parte de nuestro vínculo con el amor es tener historia de desamor, dentro de los cánones sanos, por si hace falta aclarar, y legales. Pero digo, parte de vivir la vida es a veces ganar, a veces perder. Parte de jugar al fútbol, se los digo con un tema más liviano, parte de seguir un equipo es verlo perder. Si uno siguiera un equipo que solamente gana y nunca vivió lo que es ir a la cancha y perder un partido, se está perdiendo de vivir algo. Por supuesto que uno querría seguir el equipo invencible, pero parte de, solo se valora ganar si alguna vez se perdió. Solo vale la pena la vida si al final nos morimos todos. Recuerden que el premio de la película Highlander, El último inmortal, era obtener la mortalidad. Era un suplicio vivir para siempre. Por otra parte, tenemos la sensación de querer vivir para siempre por el amor que tenemos por la vida. La paradoja la cinta infinita es que solo tiene sentido si va a ser finito. A lo mejor me fui muy lejos, pero volviendo a la pregunta original, esos vaivenes, amo una película que es mala o que tiene una consideración por parte de la gente que tanto sabe que es mala. Bueno, la amo igual. No me gusta una película que veo que un montón de gente que sabe mucho dice que es genial. No me gusta. No soy tonto ni porque no me guste la que es genial, ni tonto porque me guste la que no es genial, ni soy más vivo porque me guste la que es genial. ¿Existe saber cuál es genial? Sí, por supuesto, es un embole. Es un embole. Si uno no va a escribir, o si uno no va a estudiar, o si uno no quiere saber cuál es la mejor, porque a veces veo que hay cursos
charlas que aparentemente venden la fórmula de yo le voy a enseñar a usted qué película es buena. Y alguien del otro lado dice, por favor, sí, yo quiero saber cómo una película es buena. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? Porque, a ver, y lo llevo al terreno del enamoramiento de nuevo porque es más simple. Si uno se enamorara a lo largo de la vida de la gente que más conviene, y sería muy triste todo. Sería como tomar personal. Y una cita, un encuentro, no digamos cita, porque a lo mejor también es un formato, un encuentro con otro, no es uno está tomando personal. Porque todos escribiríamos la misma persona, ¿no? Probablemente si hacemos una lista de la persona ideal, primero que no somos nosotros esa persona, pero si uno pusiera esa expectativa por fuera, y uno querría, no sé, una especie de tabla de eficiencia donde en todo se tiene 10. Y lo único perfecto es esto, que es hecho por una máquina, lo único seriado. Las películas tienen que tener errores, tienen que tener trazo humano. Está hecha por gente. Está hecha por gente. Los carros de traveling tienen que temblar un poco. El foco a veces tiene que quedar medio flojo y llegar ahí nomás. Hay una escena de Low Wall Street donde el foco no está en ningún lado. Hay una escena donde están Jonah Hill, Leonardo DiCaprio, y el foco no está en ningún lado. Y Rodrigo Prieto es el director de fotografía de esa película, uno de los mejores directores de fotografía del mundo. Y es una película de Scorsese, uno de los mejores directores del mundo. Y la película, digo, no solo tiene ese error, una película tan larga tiene un montón. A veces uno ve esas notas lamentables de los 10 errores de Titanic. Titanic tiene un montón de errores, es una obra maestra. El Padrino tiene un montón de errores. Tiene vida. Si uno ve muy de cerca cualquiera de las pinturas más célebres de la historia de la humanidad, va a ver los trazos de las pinceladas. No es perfecto. Menos mal. Lo que pasa es que últimamente, y esto forma parte, no quiero decir de un plan, de una coyuntura, donde la palabra eficiencia, la eficiencia del espectador, la eficiencia del director, la eficiencia de los guionistas, la eficiencia, parece que es lo único ponderable. Yo quiero saber que esto es bueno. Yo quiero saber que cada peso que he puesto es en algo perfecto. No pasa. No pasa. No va a pasar nunca. Entonces, volvemos a repetir lo que ya es medio un mantra. Uno puede amar una película mala, puede amar una película buena, puede odiar una película mala y odiar una película buena. Lo que uno no puede es establecer a través de esa sensación una totalidad. Quiero decir, a mi prima le puede parecer una basura la Divina Comedia. La Divina Comedia es una obra maestra. A mi prima le puede, pobre mi prima, la estoy usando de ejemplo, le mando un saludo, la amo, pero digo, a mi prima le puede parecer un embole El Padrino. No quiere decir nada del Padrino eso. No quiere decir nada. El problema es que nos acostumbramos a un discurso de, no, es una mierda, me aburrí. No. Lo que es, lo pueden decir los que saben. Los que saben estudiaron. Ahora es un embole hablar en esos términos también. ¿Qué importa el saber? Importa lo que te pasó. ¿La amaste? ¿Te aburriste? Tenés todo el derecho del mundo. Todo el derecho del mundo. Todo el derecho del mundo. Todo. No sos ni más vivo porque amaste El Padrino, ni más boludo porque odiaste El Padrino. El problema es ese, es que nosotros empecemos a establecer que a través de lo que vemos o de lo que la banda que seguimos somos más vivos o menos vivos o más buenos o menos buenos. Ese es el problema. El problema es connotar o construirnos de ese lugar. Cuando en realidad lo que importa es lo que somos con el otro, con la otra gente, cómo nos vinculamos. Sí, se puede estudiar. Hay una objetividad, como hay una objetividad en cada disciplina. Hace muchos años, lamentablemente estaba en un estudio de radio y alguien dijo, de lo único que se puede opinar, no, ¿cómo dijo? Porque lo dijo bien mal. Dijo, lo único indiscutible son las ciencias duras. Lo demás es toda opinión. Es mentira eso. Porque, ¿qué importa la opinión del vecino de las Meninas? De Velázquez, ¿no? No importa nada la opinión. No me gusta el cuadro. Perfecto, no te gusta. No se escribe la historia de las Meninas con la opinión de mi vecino. No se escribe la historia del Padrino con la opinión de mi vecino. La historia del arte no se escribió con las opiniones. Cuando uno estudia arte, historia del arte, jamás te dicen qué opinó la gente en el momento que salió la obra. Jamás. Estudié en la facultad, cine. Jamás me dijeron, no, y esta cuando se estrenó, en Letterboxd dijeron, nunca.
porque eso no construye esa historia que es la que en definitiva se estudia. Y lo que trasciende tampoco es lo que le pasó al público. Hay una nota al pie, ¿no? La gente se asustaba con Psicosis. Pero Psicosis se estudia en la Facultad de Cine, no porque fueron muchos, porque fueron pocos, porque le pusieron 4 estrellas. Se estudia por los adelantos formales que trascendieron. Ni siquiera se estudia por la historia. Lo que por eso digo que es medio un embole. Porque lo que trasciende en definitiva en el colador de la historia a efectos de estudio académico es lo que adelantó formalmente la obra. Es lo técnico, lo que es un embole. No importa, no, ella llega al hotel, la historia, no importan los spoilers, no importa lo que pasó, lo que te enseñan es el corazón de la máquina, es como cómo funciona este auto, cómo funciona esta computadora llamada Psicosis, cómo funciona esta estructura. Y no hablo de estructura, muere primero la protagonista, no, ni siquiera de guión, hablo de formal. Cómo se desplaza la cámara, qué corresponden los movimientos, la utilización de los lentes, cómo se utiliza el color, cómo se utilizan las alturas de cámara, cómo se utilizan los tamaños de plano, cómo se utiliza la progresión de encuadres. Todo eso que no se puede explicar tan fácil. Próxima pregunta. Perfecto, Seba. Acá te preguntan, para vos, ¿para qué vemos las películas? ¿Solo por entretenimiento o nos tienen que enseñar algo o dejar una moraleja? Esta pregunta, como tomar carrera en un penal, esta pregunta. Es peligrosa. No es peligrosa. La pregunta es, decímela de nuevo, porque quiero contestar exactamente lo que están preguntando. Si uno ve para entretenerse o tiene que enseñar algo, ¿es eso? Exactamente, Claro. si vemos películas solo por entretenimiento o si sí o sí nos tienen que dejar una moraleja o una enseñanza. Bien. El cine no tiene que enseñar nada. No tiene que enseñar nada. Ahora, no tiene que enseñar nada. Ahora, por default enseña. Vamos a cosas básicas, ¿eh? Uno puede conocer lugares, países, culturas, costumbres. O sea, no es su misión, pero es innegablemente parte del acervo cultural de una sociedad, de un momento histórico, de una coyuntura, de un modo de hablar. Digo, el cine argentino, vamos a poner un ejemplo cercano, el cine argentino de la década del 40 registró no solo los rostros, no solo los modismos, no solo la cultura de una época, podemos ver nuestra historia en ese cine. Entonces es un arma, y digo adrede la palabra arma, de acervo cultural o de penetración cultural como lo ha utilizado Estados Unidos a lo largo de toda su historia. En el peor momento económico de la primera mitad del siglo XX, sacaron King Kong. Todo un mensaje, ¿no? El país en una depresión económica, la primer gran depresión económica, la gente comiendo los tachos de basura, King Kong estrenada. Bueno, es una declaración de principios. Es una declaración de principios. Ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial se detuvo el cine. Y de hecho se utilizó el cine como un arma de posicionamiento político. Entonces, es una pregunta ambigua. Ahora, yendo a ¿tiene la misión de eso? Una película tiene que, no tiene que, pero es un transmisor de ideas. O es un espacio de discusión. Se los digo de otra manera. Me pongo a escribir una película. Quiero que me represente esa película. Entonces, lo que se discuta en la película, cómo se resuelva lo que se resuelve, de lo que hable, y bueno, está hablando, me estoy posicionando con algo, aunque sea una comedia romántica, aunque sea una comedia, aunque sea... Sí, estoy diciendo algo. Estoy queriendo enseñarle algo a alguien. No, pero yo voy a querer por lo menos verme representado. Verme representado en, bueno, tiene que ver conmigo, ¿no? Lo que estoy contando. Lo peligroso, como decías, Donna, de la pregunta, o lo que por ahí nos acerca una cornisa, es lo que tenga que ver con... A ver, tiene que terminar bien una historia. Si termina mal, quiere decir que yo quiero que las cosas terminen mal, o por otra parte, quiere decir que yo entiendo que hay algunos problemas que no tienen solución. Cuando Martin Scorsese hizo El Lobo de Wall Street, una película sobre un ser nefasto, amoral, y la película no escarmienta nunca, no tiene un castigo dentro de la obra. Ahora, ¿qué está queriendo decir Scorsese? Yo no puedo castigar a este tipo dentro de una película de 3 horas, 2 horas y media, si en el mundo estas cosas todavía no son castigadas. Bueno, hay una idea más interesante y nos toma como espectadores más inteligentes y nos propone, miren, el mal yo no lo puedo matar acá, porque les estaría mintiendo si yo termino con un final eleccionador donde bajo línea y por otra parte en el mundo
ciertas nociones del capitalismo, ya ni siquiera capitalismo, son así de salvajes, ¿no? Está la escena cuando habla con el policía, que parece una de las mejores escenas de la película, cuando DiCaprio, el personaje de Jordan Belfort, denigra al cana que lo está persiguiendo, no sé si se acuerdan que la tiene un muellecito. Entonces digo, es más inteligente la idea de Scorsese. Yo no puedo solucionar un problema al cual el mundo no le encontró solución. Planteo el conflicto. Y los enfrento al abismo de, y sí, no se escarmienta, ¿no? Me parece más interesante como idea. Entonces, el problema a veces parece ser ese, confundir que lo que nos está queriendo decir es que está todo bien. Yo creo que una película, y pongo ese ejemplo porque es una película de excesos, es una de las últimas grandes películas que vino de una sociedad que discutía por esos años un montón de cuestiones que están en la obra y que no terminan de encontrar respuesta. Entonces, achacarle, yo creo que uno se termina olvidando de las películas que tienen una intención aleccionadora, yo creo que uno se termina olvidando. O las termina tomando como esas películas de propaganda de los años 40 que pretendían educación médica o que eran films ¿viste? Como escolares de algún tipo de orden. Digo, son películas que se han pasado tipo Liga de Madres, ¿no? Como casi tomándolo como con humor. O sea, la mayoría de las películas que nos han interesado planteaban protagonistas con claroscuros. Yo creo que eso es algo que en los últimos años incluso las series de televisión llevaron un paso más allá y que donde uno no terminaba de estar cómodo, digamos, donde había un sacudón o por lo menos algún tipo de cuestionamiento, ¿no? Pero cuestionamiento en una charla, en un café. Entonces, es raro porque por otra parte, y para completar la idea, hay gente a la cual una película le cambió la vida. Le hizo decidir dejar una carrera o tomar otra, o volver a llamar al padre, o tomar un café con un amigo que se debían, o terminar una relación, o empezar una relación. Digo, entonces, medir el límite de impresión que puede generar en la vida de alguien una peli es muy difícil. Ahora, para que quede recontra claro, no es la misión del cine. La misión no es, pero es innegable, y eso también es una ambigüedad, pero es innegable que impacta. Digo, negar el impacto y que no se haga cargo de nada también sería una mentira. Las dos cosas, ¿no? Y ustedes me dicen, pero entonces, ¿cómo hacemos? Y desde el lugar de la realización, siendo lo más sincero posible, con lo que uno cree, con lo que, mirá, por ahí no te parece lo que estoy diciendo, pero soy honesto, siendo honesto. Y desde el espectador, viendo con qué resuena uno, con qué resuena, dónde se encuentra más, qué quiere discutir de sí mismo, ¿no? Creo que ahí nos vamos. Y eso es muy personal, Próxima pregunta. Seba, según tu opinión, ¿por qué ya no se hace el cine mudo? Es muy buena la pregunta. Me acuerdo de esta pregunta cuando la leí. La ambición que ha tenido el cine, ni siquiera el cine, el cinematógrafo, la invención de los Lumière, los hermanos Lumière, Auguste y Louis Lumière, cuando inventaron el cinematógrafo, la ambición más grande era la mímesis de la vida, era lograr retratar esto, la imagen en movimiento. Y claro, nuestra percepción del mundo es con sonido, con color, ¿no? Entonces digo, la ambición es que se parezca, o sea, la cumbre era que se pareciera, quería dejar de ser mudo y poder hablar. Quería dejar de ser en blanco y negro y ser color. Quería dejar de ser, cada vez, ¿no? Quiere como aproximarse a la realidad. Incluso desprenderse de los ruidos y las imperfecciones que tenía el fílmico y que el 4K, el 8K, la vida nos convierta casi en una ventana la pantalla. Por otra parte, cuando llega el cine sonoro, en el cine aparece algo que no existía antes en el cine mudo, que es el silencio. El silencio existe en el cine sonoro. El cine mudo el cine mudo es silente, pero no existe el silencio como elemento dramático en el cine mudo. El silencio es una gran adición del cine sonoro. Sé que alguien en este momento está, no entiendo, no. Una película muda no tiene silencio. No tiene el silencio como elemento. Las películas sonoras lo tienen, lo usan, lo pueden transitar.
Entonces, cuando uno ve una escena donde no se habla, no digamos muda porque no se habla, pero que hay silencio, no es que no hay sonido. Y el silencio es un elemento importantísimo en la historia del cine. Sonoro. ¿Por qué no se hacen películas mudas? ¿Para qué? Digo, uno puede obtener lo mismo, digamos, que no sea hablada, y hay películas que tienen 20 minutos de no diálogo o un final sin diálogo, o vemos un montón de momentos sin diálogo. Si la película, cuanto menos apoyada en el diálogo esté y más apoyada en la imagen esté, le estoy robando una idea a Alfonso Cuarón, no es mía, más la película se parece al cine. Si uno pudiera hacer, digo, uno está escribiendo, ¿no? El guión. Lo que se puede contar con imagen, tiene que contarlo y matar a lo que se cuenta con diálogo. Cuanto menos uno se sostenga en narrar con diálogo y más narrar con imagen, mejor es la película. Y Seba, yo tengo una duda personal. Para vos, ¿por qué entonces se sigue enseñando? Porque, por ejemplo, yo estoy en mi primer año de dirección cinematográfica y todo el año nos hicieron hacer cortometrajes de cine mudo. No, les hicieron hacer cortometrajes donde no se hablaba. O sea, ellos decían que era como más cine mudo, porque... Bueno, está bien, pero porque ahí te estaban enseñando, seguramente buen profesor o profesora, te estaba enseñando a contar con imágenes. Sí. Lo que quería era que usted, justamente esto, lo que querían era que ustedes cuenten con la cámara y que no cuenten todo dicho. Sí, ese era el ejercicio. Y bueno, una buena escuela, está bien, felicito. ¿Cómo se llamaba los que te mandaban a hacer eso? Todos los profesores que tuve primer año. Una felicitación general. Muy bien, lo felicito. Bueno, Seba, ya nos quedamos sin tiempo, así que seguimos para la próxima. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes.